Muy buenas tardes a todos, ¿qué pasa, people? ¿Cómo estáis? Espero que todo siga muy bien donde quiera que estéis. Mi nombre es Pepe Cuenca y hoy es el día de presentar en este vídeo al candidato número 3. Una persona que estoy seguro que no deja indiferente a nadie. Con tanto coronavirus siempre viene bien un poco de ajedrez, ¿verdad? Y a tan solo 6 días de que inicie esta gran cita, este candidatos, pues hoy vamos a presentar a Anish Giri, un jugador muy joven que lleva ya muchísimos torneos de élite a sus espaldas. Como siempre, una pequeña biografía, hablaremos sobre su fortaleza, sobre sus debilidades y luego mostraré un partidón de Anish Giri contra Morozevich, el juego de la mente de China. Bueno, pues Anish Giri nació el 28 de junio del año 94 en San Petersburgo, en Rusia. Todos sabéis que, bueno, Anish juega por Holanda, por los Países Bajos, lleva mucho tiempo residiendo allí y viviendo, se ha criado allí, pero nació en Rusia. Tiene 25 añitos, es el segundo jugador más joven después de Alexeyenko en este candidato. Y su posición actual en el ranking mundial es la número 11. Su elo, su rating es de 2763, si bien consiguió llegar a 2798, siendo este su pico que alcanzó en octubre de 2015. Casi entró en el club de los 2800, algo que no pueden decir muchos jugadores. ¿Cómo se ha clasificado Anish Giri? Bueno, pues mediante elo. Es el jugador que tenía más elo. Bueno, ya sabéis que se hacía la media de todo el 2019 y pues él consiguió clasificar gracias a esto. No sin polémica, ¿verdad? Porque como todos recordáis, bueno, pues había una gran lucha entre Ding Liren, entre Anish Giri, entre Maxime Bachelet-Graf, y ya sabéis que Ding Liren clasificó al candidato al quedar finalista en la Copa del Mundo, y luego entre Anish Giri y Maxime Bachelet-Graf había bastante rivalidad y Anish Giri iba un poquito por delante, y para asegurar esa plaza, pues por ejemplo decidió retirarse del Gran Suizo. No lo jugó, ya sabéis que esto es algo que no gustó a mucha gente, pero en fin, él ha sido el que ha clasificado, justa clasificación, ¿verdad? Y bueno, pues va a estar en este candidato. ¿Cuál es su experiencia en un candidato? Pues bueno, ya sabéis que participó en el candidato de Moscú en el año 2016 y quedó cuarto empatado. Y además, bueno, pues ya sabéis que siempre se hacen algunos chistes sobre Anish Giri, que si Tablis Giri, que si Carpintero, que si las Giri de Hammurabi, etcétera, etcétera, porque, bueno, hizo 14 tablas en 14 partidas en ese candidato. Yo siempre digo que un jugador que está ahí en la élite está por algo y no se consiguen 2798 puntos simplemente haciendo tablas. A mí me parece un pedazo de jugador. ¿Y cuál es su score contra otro candidato? Pues ha jugado muchísimas partidas contra estos candidatos que se enfrentan a él. En concreto, 14 victorias, 14 derrotas y 84 tablas. Veis que tiene muchísima más experiencia, por ejemplo, que Alexeyenko, que solo tenía 5 partidas contra estos jugadores. Con además un resultado muy nivelado, pues bastante igualado, ¿no? 14 victorias, 14 derrotas, 84 tablas, pues más 0, ¿no? Como se suele decir. Y es el sexto clasificado de este candidatos por rating. Así que algunos quizá lo considerarían un tapado. Para mí no es el caso en absoluto. Tiene demasiada experiencia. Si os parece, echamos un vistazo a los pros y a los contras que a nuestro juicio pues tiene Anish Giri en este candidato. Los pros, bueno, pues yo diría que tiene esa combinación perfecta de juventud y experiencia. Hay que recordar que con 16 añitos solamente ya fue parte del campo de entrenamiento de Vishy Anand para su mundial, y que 5 años más tarde, con 21, ya disputó su primer candidato. También muchos dicen que es igual el mejor jugador preparado en el circuito, ¿no? El que tiene mejor preparación teórica del mundo. Algunos lo comparaban con Garry Kasparov ya en su época, que él pensaba que, bueno, yo soy el jugador mejor preparado, no tengo miedo a ninguna discusión teórica. Bueno, pues este es un poco el caso de Anish Giri. Teóricamente tiene una preparación brutal y es capaz de meterse en cualquier tipo de posición, posiciones con E4, posiciones con D4, etcétera, etcétera, y las domina absolutamente
todas. Otra cosa muy importante de Anish Giri es que gestiona bastante bien la presión. Es un jugador que salva muchas posiciones perdidas, no se pone nervioso en apuro de tiempo, y toda esa habilidad o capacidad que tiene para estar constantemente, bueno, pues haciendo chistes en las redes sociales, enfrentándose con gente, yo creo que demuestra también que sabe manejar bastante bien la presión y que tiene bastante resiliencia. Como contras, bueno, pues también tenemos que decir que necesita ganar un super torneo, ¿no? Prácticamente, bueno, pues solo ha ganado el Shenzhen Masters en 2019, que incluso, pues algunos colegas como Carlsen le bromeaban, le vacilaban un poquito, le troleaban diciendo que realmente no era un super torneo. Y si nos olvidamos de Shenzhen, hay que remontarse hasta Reggio Emilia, donde sí que consiguió ganar ese super torneo, pero ya hace bastantes años. Otra cosa que quizá puede jugar en su contra es la memoria de 2016, ¿no? Cómo gestionar esa presión, si empieza a ser bastantes tablas al principio, se puede poner nervioso o no. Y otro contra que creo que muchos coincidimos es la falta de lucha en determinadas ocasiones. Es un jugador que quizá en el medio juego pues siempre opta, o en la mayoría de las ocasiones opta por la combinación o la variante más segura. Y este es un torneo en el que es verdad que el jugador que gane tiene que salir a por todas, tiene que arriesgar bastante, y en esas posiciones de riesgo quizá Anish Giri no las domina tan bien como en esas posiciones donde hay mucha más seguridad. Así que no sé qué pensáis vosotros. Aquí os pongo algunas fotos, por ejemplo, esta de su campo de entrenamiento, que no ha revelado la ubicación, ¿verdad? Y esta otra imagen que, bueno, compartía Mr. Dodgy en Twitter, que decía Giri en el 2016, ¿no? Hay la imagen de Bob Esponja feliz con sus 14 tablitas. Giri en el candidato 2018, que no participó, estuvo como parte del equipo de Kramnik, ¿verdad? Y Giri en el candidato de 2020, que viene ya topetado para la lucha, ¿no? Así que no sé qué pensáis. Mi opinión personal es que Giri es un pedazo de jugador que es capaz de cualquier cosa, pero sí que es verdad que, bueno, en este torneo hay que arriesgar mucho, y vamos a ver cómo es capaz de gestionar esas posiciones de riesgo y si es capaz de salir a por todas. Y ahora sí, después de toda esta introducción, de presentar a Giri, nos vamos a analizar una partidaza para que veáis de lo que es capaz este pedazo de jugador. La partida corresponde a un torneo, los Juegos de la Mente de China, y tuvo lugar entre Anish Giri con las piezas blancas y Morozevich con las piezas negras. Morozevich, un jugador muy querido. Yo recuerdo estudiar esas francesas donde Morozevich capturaba con G por F6. Bueno, os lo cuento un poco, ¿no? Hace ya bastantes años, ¿no? Esta línea con D5, caballo C3, caballo F6, alfil G5, D por, caballo por y alfil E7 y alfil por F6, y todo el mundo capturaba de alfil hasta que Morozevich empezó a introducir esta idea con G por F, posiciones de doble filo, y gracias a este tipo de jugador y a este tipo de partidas yo me enganché, por ejemplo, a la defensa francesa. Nos dejamos de líos, vamos a ver esta partida. Anish Giri decidió jugar con D4 y Morozevich responde con caballo F6. C4 y E6. Ya sabéis que muchos jugadores de élite están felices entrando en la Ninzo India tras caballo C3. Es por eso que muchos tratan de evitarla, o bien con la jugada G3 o bien con la jugada caballo F3. Caballo F3 es la que emplea Anish Giri, y D5. Llegando a posiciones del gambito de dama, ahora las blancas tienen un par de posibilidades. O bien la jugada caballo C3, entrando en las líneas principales del gambito de dama, o G3. Y esto es por la que opta Anish Giri en esta partida, entrando en la catalana, una de mis aperturas favoritas. También tenéis una serie de vídeos bastante larga en Chess24. Y aquí varias posibilidades para el negro: el jaque en B4, la jugada alfil E7, el sistema cerrado, C5 también, y D por C4. Esta es la que emplea Morozevich. Tras alfil G2 hay infinidad de sistemas interesantes para las negras. La jugada alfil B4, la jugada alfil D7, la jugada C5, también caballo C6, también A6. Todo esto hay que estudiarlo. Todo esto, por ejemplo, nosotros lo cubrimos en la serie La Catalana. Y también B5, que es una jugada que parece bastante arriesgada. ¿Por qué? Porque hay un alfil en G2 mirando a la torre, pero no va a ser fácil molestar a esa torre de A8, y el negro lo que quiere es ponerse con los peones en C6, A6, un alfil en B7 y preguntarle al blanco cómo va a recuperar ese material, ese peón de menos. Pues bien, existen formas para incomodar a las negras. Y aquí Anish Giri juega A4, forzando la jugada C6, porque si juegas A6 vendría A por B5 y nunca puedes recapturar porque la torre de A8 está colgando.
Bueno, pues las negras juegan C6 y ahora caballo E5, dando vía libre a este diablillo de G2, amenazando la jugada A por B5. Es por eso que las negras ahora no lo tienen tan fácil, tienen que colocar el caballo en D5, prácticamente única jugada, porque si juegas A6, viene A por B5, no puedes capturar de peón de C por razones obvias, porque la torre cae, y tampoco de peón de A, porque la torre sigue estando en el aire y la torre de A1 se la chascaría. Entonces caballo D5 y aquí enroque corto de las blancas. En estas posiciones, evidentemente el blanco tiene bastante de compensación. ¿Y cuál es esta compensación? Pues primero, el desarrollo, como podéis ver, ya estamos enrocados, tenemos dos piezas fuera, el negro tiene casi todas en octava, y lo segundo que tenemos también es una posibilidad de avanzar peones en el centro. Tenemos una ventaja de espacio en el centro con ese avance del peoncillo a E4. Las negras jugaron A6, hay que decir que la principal es alfil B7, pero A6 tiene muchísimo sentido, y aquí la principal es E4 seguido de D5 y se montan unos follones ahí brutales de los que nadie se entera de nada. Sin embargo, Anish Giri juega A por B5, C por B5 y B3. Un sacrificio también bastante temático en la catalana. Se sacrifica un peón, ya renuncias a recuperar ese peón de C4, pero como podéis ver el desarrollo es tremendo. Ahora existe presión en la columna A, en la columna B, viene el avance con el peón a E4 y todas las piezas del blanco están fuera. Sin embargo, todavía el negro tiene todas en octava. Aquí la máquina recomienda sacar al Facu a pasear, todavía sin morder demasiado, con F6. Es una jugada difícil de hacer, ¿verdad? Morozevich juega la más natural, la más humana, que es alfil B7, rápidamente ya luchando contra este alfil de G2. Y si el negro, por supuesto, logra terminar el desarrollo con alfil E7, enroque, caballo D7, sacar las piezas, pues estará indudablemente mejor porque tendrá un sano peón de más. Pero Anish Giri, que es más duro que un portón de narco, no va a dejar pasar la ocasión de crear problemas a las negras aquí y aprovechar para abrir líneas, porque es lo que tenemos que hacer cuando tenemos, sobre todo, mucho más desarrollo. Anish juega E4, lanzando, desviando este caballo de D5, enviándola a la casilla F6 y D5, abriendo línea. Pum, 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 pum. Claro, lo primero que hay que pensar es qué ocurre si el negro zampa ese peón de D5. Morozevich no capturó y optó por el desarrollo con la jugada alfil D6. Pero lo que tenemos que preguntarnos es qué pasa si E por D y, por ejemplo, alfil por D5. Porque evidentemente si comemos todo en D5 el negro va a quedar bien. Pero aquí existe esta jugada muy diablilla que es dama E3, preparando una descubierta mortal que es caballo C6. Y si alfil E7, ahora clavamos ese alfil de D5 y el negro va a sufrir una barbaridad, porque a la siguiente viene prácticamente de manera inevitable la jugada caballo C3 con ganancia de pieza y las negras tienen que abandonar. Idem de idem ocurre si el negro juega caballo por D5. Ahora jugamos caballo C3, ganando la pieza directamente, aprovechando que el negro no puede mover ese caballo de D5 porque entramos con dolor fatal de estómago en la casilla F7 con mate con tomate y aguacate. Por eso que el negro no puede capturar. Y si el negro captura en D5, E por D y alfil D6 en esta posición, pues existe el salto del caballo a C6. Tras dama B6, torre 1 jaque, esto es una masacre contra la posición negra. Por ejemplo, fijaros qué bonito. Voy a mostrar un mate, el mate de la coz, que no es de la col. Aquí vamos a encender un poco la barrita también, perdonadme. Rey F8, caballo G6, rey G8, dama F8... mate con tomate y aguacate, no es el mate de la coz. Bueno, yo lo que quería mostrar, por ejemplo, si este caballo no estuviera, torre por F8, caballo E7, mate y hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas, sayonara, Lucas. Bueno, pues en la partida Morozevich decidió jugar alfil D6 y ahora Anish Giri vino con todo. Famoso por ser un jugador sólido, famoso por ser un jugador estratégico que no toma riesgos, pues ¡pum! Caballo por F7 y es que cuando también le dejan, por supuesto, es una bestia del cálculo y se mete aquí en este sacrificio momentáneo en el que va a acabar recuperando material. El negro evidentemente tiene que comer ese caballo. Rey por F7, D por E6 jaque, rey E8 y ahora viene un bombazo que seguramente todos habéis visto en casa y es la jugada ¡pum! E5.
Atacando el alfil de B7 y atacando el alfil de D6. El negro tiene dos opciones. En la partida, Morozevich jugó alfil por G2. La otra es alfil por E5. Y uno podría pensar, oye, Pepón, Mr. Milonga, ¿qué pasa? Que la torre de A1 está colgando. ¡Cabezón! Bueno, pues aquí el tema es que si alfil por B7, alfil por A1, existen varias jugadas interesantes, pero hay una súper bonita. Perdón, alfil por B7, si torre A7, porque si alfil por A1... Bueno, pues entonces viene simplemente alfil por A8 y estamos igualados de material, el rey está en pelota, nunca te puedes enrocar. Pero claro, uno lo que podría pensar aquí es que ¿qué pasa si torre A7 atacando el alfil y la torre de A1? Existe esta jugada que es preciosa, alfil por A6. ¡Pum! Alfil por A6. Parece una jugada ridícula, ¿verdad? Pero es que el tema, si el negro come todo en A6, viene torre por A6 y dama por B5, recuperando material y con varios peones de más. Y si el negro juega alfil por A1, aquí que parece que gana una torre limpia, viene alfil por B5 y luego fijaros que este va a entrar aquí con consecuencias fatales. Alfil A3, ¡pum! Y si el rey se viene a G8, viene E7 ganando la partida. Si torre por A3, evidentemente, como mínimo tenemos dama por A3 y dama por A1, también con una posición muy desastrosa para las negras. Es por eso que alfil por E5 no vale y Morozevich jugó alfil por G2, E por F6 y fijaros qué peones más peligrosos tiene ahí el blanco. Ahora, evidentemente el negro tiene un par de opciones. La primera es comer la torre de F1, la segunda es comer el peón de F6, que es lo que hizo Morozevich en su partida. Qué partida más loca, ¿verdad? Qué difícil es el ajedrez, todas las piezas colgando aquí, uno tiene material de menos, pero tiene el rey en pelota. Qué difícil es el ajedrez. Entonces si juegas alfil por F1, vendría F por G7, jugada sencilla, torre G8 y E7, jugada sencilla, jaques, capturas y amenazas. La única jugada que protege la torre de G8 y también evita perder la dama, rey E7, pero entonces vendría este zambombazo con alfil G5 ganando la dama en el acto. Por eso que Morozevich decide capturar en F6 y ahora rey por G2. Y de nuevo estamos en una posición con material igualado donde el negro nunca se puede enrocar porque ya ha movido el rey y aunque se pudiera enrocar existiría la jugada E7 ganando, pero tiene, bueno, el rey en pelotas en el centro, así que tiene que hacer algo, comerse la torre de A1, que es lo que hace Morozevich. Y de momento las blancas tienen una torre de menos, pero tienen mucha compensación y este rey está muy débil. Aquí Anish Giri comete una pequeña imprecisión según las máquinas. Jugó alfil B2, que quizá la jugada más humana. Las máquinas proponen caballo C3 y esta dama está desplazada. Tiene poco futuro. Esta dama es una dama que no ganaba al pañuelo, ¿no? ¿A vosotros jugabais al pañuelo en la escuela? Se juega ahí que ponían un pañuelo en medio, ¿no? Y luego pues había que cogerlo. Qué maravilla de juegos teníamos antes, ¿eh? Yo era brutal el pañuelo. Bueno, caballo C6, alfil B2, dama A5 y caballo E4, por ejemplo, alfil E7 y aquí dama F3, estás entrando en F7 y está viniendo dama H5 jaque. Las máquinas dan esto como ventaja decisiva blanca. Pero bueno, Anish Giri jugó alfil B2 que permite dama A4 buscando el cambio de damas y dama F3 que busca un ataque doble a la torre de A8 y la entrada en F7 que también parece muy peligrosa para las negras. Aquí la máquina sorprendentemente da una defensa para el negro, que es la jugada dama C2. Morozevich jugó torre A7, que es una jugada que, bueno, palia ambas amenazas. Defiende la torre de A8, perdón, y cubre la entrada en F7. Dama C2 parecía mejor jugada según las máquinas y si dama por A8, dama por B2 y el negro está bien, con pieza de más, y si dama F7, rey de 8, digamos alfil por G7, dama C6 jaque, jugada intermedia importantísima, cuando el rey se vaya torre 8 y la torre está defendida, no existen temas con alfil F6, y tras torre de 1, caballo de 7, la máquina dice que esto es igualdad, esto es una maldita locura, por supuesto. Pero Morozevich jugó torre A7 y esto permite torre C1. Una potente jugada de Anish Giri que busca la entrada en C8 y la entrada en F7 posterior de la dama con jaque mate. El negro juega rey de 8 en esta posición y ahora viene una combinación preciosa por parte de Anish para rematar la faena, que es la jugada alfil F6. Preciosa jugada. El negro no se puede ir a E8 por torre C8 mate. No puedes comer porque entro en F6 y luego la torre de H8 está colgando, así que tiene que jugar alfil E7, dama D5, única, caballo D7 y ahora una jugada sutil, humilde y preciosa,
feel like a ser, te sacas el monóculo y el bastón, alfil D4 y el negro tiene que abandonar. Estás tocando la torre, el caballo de D7 está clavado, Morozevich intentó torre C7 que fue respondida con dama A8 y el mate estaba por llegar tras torre C8 o caballo B8. Te comes absolutamente todo en B8 y en C8 y acabas dando mate en la casilla C8. Bueno, pues este angelito, Anish Giri, juega un ajedrez espectacular. Como podéis ver, lo conocemos todos muy bien. Hay gente a la que le cae mejor, hay gente a la que le cae peor. Lo que no podemos negar es que siempre no deja indiferente a nadie, ¿verdad? Todos tenemos una opinión sobre él y no es un jugador que pasa desapercibido, no es un jugador tímido, es un jugador que siempre da juego en las redes sociales, al que todos seguimos, y estoy seguro de que a pesar de ser el rankeado en la posición número 6, estoy seguro de que es uno de los firmes candidatos a ganar el torneo. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia brutal, porque tiene una preparación teórica espectacular también. Y seguro que va a dar que hablar en este candidato. No sé qué pensáis, yo sí que pienso que es un posible ganador. No lo pensaba con Alexeyenko, por ejemplo, pero de Anish Giri, pues no me extrañaría nada si acaba ganando este torneo. Eso sí, ese hándicap de que aquí no vale no perder, es decir, hay que ganar muchas partidas y quizá no está tan acostumbrado a tomar mucho riesgo. Así que ya sabéis, gente, mucho amor, como dice aquí esta imagen, mucho amor, mucha sombra, mucha lechuga, y nos vemos mañana en otro vídeo para seguir presentando a estos diablillos, a estos candidatos. Hasta luego, gente, sed bueno, chao, chao.